Muy feliz sábado, mis hermanos. Que Dios les bendiga. El estudio de esta mañana lo he titulado ¿Cuál es la verdad? O ¿quién tiene la verdad? Una persona que está buscando la verdad bíblica, la verdad de Dios, se le sería muy difícil hoy en día encontrarse con esa verdad. En mi punto de vista, humanamente hablando, porque solamente en el cristianismo tenemos miles de denominaciones. Entonces, simplemente por esa razón, una persona que está buscando la verdad, se le sería bien difícil en mi perspectiva. Pero nuestro Señor Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece tener la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. ¿Está viendo? Si escudriñamos las Escrituras, sabemos quién es la verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Está viendo? Jesús también dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Está viendo? Si ponemos la pieza de este rompecabezas, si la vamos poniendo en su lugar, vamos a tener la verdad. ¿Ok? Entonces también nos dice que el Espíritu de verdad nos va a guiar a toda verdad. Ahora, pero eso lo puedo decir yo porque soy una persona que ya yo sé de esos textos, ¿de verdad? Entonces, mi consejo a una persona que está buscando la verdad es primeramente estudiar la Biblia. ¿Ok? No ir a fulano o a fulana a decirle que le enseñe la Biblia. No. Ir directamente a la Biblia. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros comenzamos a estudiar la Biblia, queremos saber algunas cuantas cosas. Tenemos algunas cuantas preguntas que queremos saber. Y una de ellas es: ¿por qué vivimos en un mundo de tanta maldad, de tanto sufrimiento? ¿Ese es el plan de Dios? No, ese no es el plan de Dios. ¿Okay? El plan de Dios lo podemos ver en el principio, en Génesis. ¿Cuál era el plan de Dios para con el hombre? Lo podemos ver en Génesis. ¿Ok? Cuando Dios creó los cielos y la tierra, hizo una obra maestra, ¿cierto? Perfecto. Dios creó los cielos y la tierra. La Biblia nos dice en Génesis 1:31, y asegúrense que eso es lo que dice en su Biblia, porque hay Biblias por ahí que le cambian palabras a la Biblia. Ustedes no quieren que yo le esté cambiando, ¿no? ¿Verdad? Ustedes quieren asegurarse que lo que yo estoy diciendo acá está de acuerdo a la Biblia, no un invento del ser humano. ¿Okay? Yo no le voy a interpretar la Biblia, yo simplemente le voy a leer la Biblia. No como otras religiones que interpretan la Biblia. No, leamos la Biblia se interpreta ella sola. Dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Entonces, esta obra maestra de Dios era una obra perfecta. Satanás la ha dañado a través del pecado. El pecado ha dañado el mundo que Dios creó perfecto. El hombre no iba a morir. Los animales tampoco iban a morir. El ser humano iba a vivir en perfecta comunión, así como ustedes me pueden ver a mí. Así mismo Adán y Eva miraban a Dios cara a cara. Dios vivía con ellos. ¿Está viendo?
Ese es el plan de Dios para nosotros. Dios quiere estar juntamente con nosotros y que nosotros le veamos cara a cara. Que nosotros no muramos. Que la naturaleza no se deteriore. Ese es el plan de Dios, porque así fue que Él creó al mundo. Entonces, cuando Satanás entró, el pecado dañó esa comunión que el ser humano tenía con Dios. Pero Dios estableció un método para restaurar esa relación entre Dios y su criatura. Y eso es lo que vamos a ver a través del estudio hoy. Ok. Ahora, en Salmos 77, 13, dice, oh Dios, en santidad es tu camino. En inglés dice, oh Lord, thy way is in the sanctuary. Dice en la versión en inglés. Oh Dios, en santidad es tu camino. Dios es un Dios santo y necesita gente santa. Entonces, ¿cómo vamos a adquirir esa santidad? Hay un método para adquirir esa santidad, un proceso de purificación. Ok, vamos a seguir. Como podemos ver en el Génesis, Adán y Eva eran santos. ¿Sí o no? Claro, eran santos. Entonces, las criaturas de Dios tienen que ser santas. Si usted es una persona santa, usted no puede habitar con Dios. Ellos hablaban directamente con Dios. Ellos estaban cubiertos de la pureza de Dios, de la gloria de Dios. Por eso estaban desnudos. Y ellos no tenían maldad. Ellos no veían su desnudez, dice la Biblia. Ok. Ahora la pregunta que yo le hago, ¿cómo Dios habitaría nuevamente con su criatura? ¿Se han hecho esa pregunta ustedes? Bueno, la Biblia nos lo dice. Éxodo 25. Éxodo 25, 8 y 9. Dice la Biblia, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Dios está hablando con Moisés y le dice, para yo habitar con ustedes, ustedes necesitan que me hagan un santuario. Entonces, para Dios habitar con el ser humano pecador, tiene que haber un santuario, porque si no, destruye al pecador, porque un pecador no puede estar en la presencia de Dios. ¿Están viendo? Entonces hay un proceso de purificación que se establece en el santuario. Sigamos. Aquí tengo una imagen de cómo lucía, más o menos, el santuario. Ahí está. Ahora le voy a enseñar otra imagen. El atrio, esta sección, lo que de alguna persona conocemos como el patio, es lo que se le llama en la Biblia el atrio. Lo primero, esta es la puerta, lo primero que el pecador veía, el altar de las ofrendas. Lo segundo es el lavadero, donde se lavaba las manos el sacerdote. Después viene el tabernáculo o el santuario. Este tabernáculo está compuesto de dos departamentos: lugar santo, lugar santísimo. Aquí adentro existen algunos utensilios. El primero, acá, panes sin levadura, y desde el otro lado el candelero de 7
lámparas o 7 velas. El altar del incienso. Y en el otro departamento, en el lugar santísimo, se encontraba el arca del pacto o el arca del testimonio. ¿Ok? Estos son lo que estaba en el santuario. Esta imagen es una réplica, esto no es verdadero, una réplica de cómo lucía el arca del pacto. Era de oro puro. Y allá adentro se encontraba las 2 tablas de piedra o los 10 mandamientos. Sigamos, como dice la Biblia. Éxodo 25:16. Éxodo 25:16 nos dice: y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Dios le dice a Moisés: ponme el testimonio adentro de este arca de oro. ¿Ok? Muy importante. ¿Qué significa testimonio? Muy importante saber eso. Según el diccionario de la lengua española, 22ª edición, dice atestación o aseveración de algo. Segundo, instrumento autorizado por escribano o notario, en que se da fe de un hecho, se traslada total o parcialmente un documento o se le resume por vía de relación. Tercero, prueba, justificación y comprobación de la certeza o verdad de algo. Muy importante, esa tabla del testamento, los 10 mandamientos, prueba y justifica y comprueba la certeza o la verdad de algo. Ok, la pregunta que yo le hago, ¿qué es lo que comprueba? Lo que comprueba es la verdad de la voluntad de Dios. ¿Ok? Ahora vamos a seguir. En Deuteronomio 10:5. Deuteronomio 10:5, mis hermanos. Dice: y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho. Y allí están como Jehová me mandó. Moisés baja del monte, donde recibió las 2 tablas de piedra, baja y pone las tablas como Dios le mandó, que la ponga dentro del arca. Y él os anunció su pacto, Deuteronomio 4:13. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra. Dios le manda al ser humano poner por obra esta ley, este pacto. Los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra, mis hermanos. Es importante nosotros entender esta verdad, mis hermanos. No solamente que usted la sepa, yo sé que es verdad. Lo puede enseñar usted, esta verdad. Si viene una persona de otra denominación, puede usted mostrarle todos estos textos bíblicos. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Ok? Dios escribió con su dedo estas 2 tablas de piedra, su ley, su voluntad. La notarizó sobre la presencia del universo entero, que esa es la voluntad de Él. Ahí lo escribió Él. El mundo entero es testigo que esa es la voluntad. Perdón, el universo entero es testigo que esa es la voluntad de Dios. Y le escribió con sus dedos. No dejó que Moisés la escribiera. Las 2 veces que se la dio a Moisés, la escribió las 2 veces él, el Dios Todopoderoso, con su dedo, porque le pertenece a Él, es de Él, y dan testimonio de Él. Ahora la pregunta que nos debemos de hacer es: ¿por qué son 2 tablas de piedra? ¿Por qué son 2 tablas de piedra? ¿Por qué no una tabla y ahí poner los 10 mandamientos? Lo puede haber hecho así, ¿no? ¿Verdad?
¿Por qué no entonces 10 tablas, un mandamiento por cada tabla? Así hubiera sido más fácil quitar la cuarta tabla. ¿No es cierto? Quitamos la cuarta tabla, nada más nos quedan 9 tablas. No, él hizo 2 tablas. Y la Biblia nos dice por qué son 2 tablas. La primera se encuentra en Deuteronomio 6:5. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. La primera tabla, que contiene 4 mandamientos, nos dice a nosotros cómo debemos de amar a Dios. La segunda es semejante. La segunda tabla, que contiene 6 mandamientos, si no, Levítico 19:18, amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. ¿Okay? Estas 2 tablas de piedra, la primera tabla nos dice cómo amar a Dios. La segunda tabla nos dice cómo amar al prójimo. Si tú amas al prójimo, tú no lo vas a matar. Si tú amas al prójimo, tú no le vas a robar. Si tú amas al prójimo, tú no vas a levantarle falso testimonio. De igual manera, si tú amas a Dios, tú no vas a tener otro Dios delante de Él. Tú no vas a usar su nombre en vano. Si amas a Dios, vas a guardar su día de reposo que Él apartó desde la creación del mundo. Ahora, muchas denominaciones dicen por ahí que los días de la creación no son 7 días literales. Ahora, ¿dónde dice en la Biblia lo contrario? En ningún lugar. Ningún lugar en la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Si una persona viene diciendo de lo contrario, está diciendo que Dios es un mentiroso. Porque Dios dice 6 días. Hice yo lo hice. Tú no me puedes decir a mí lo que yo hago, porque soy yo que lo estoy haciendo. Yo hice en 6 días los cielos y la tierra. ¿Okay? No digamos que Dios lo hizo en miles de años, porque Dios entonces es un mentiroso. Dios no es hombre para mentir. Sigamos. Romanos 13:9. Romanos 13:9. ¿Qué dice Romanos 13:9? Romanos 13:9 dice: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Él está citando la segunda tabla de las 2. Está hablando de los 10 mandamientos, en un conjunto. ¿Está viendo? Entonces los 10 mandamientos están vigentes, no están abolidos. Ahora hay un mandamiento olvidado. Jesús nos dice: acuérdate del sábado. Acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras. No dice 6,000 años, no dice miles de años trabajarás y harás todas tus obras. Va a ser el 7º. No dice eso, dice 6 días. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. ¿Está viendo el paralelismo? Jehová hizo 6 días y como ejemplo se lo da a su criatura. Dios es nuestro Padre y como Padre tiene que darle un buen ejemplo a su Hijo. Él trabajó 6 días, reposó el 7º. Nosotros debemos trabajar 6 días y reposar el 7º. No vamos a trabajar miles de años y después vamos a descansar. No, eso no es lo que dice el texto. Eso no es lo que dice el texto. Éxodo 25:22. Y noten que estamos hablando del santuario. En el santuario, en el arca del pacto, estaban los 10 mandamientos, la voluntad de Dios para con el hombre. Y de ahí, de ese santuario, está la presencia de Dios. ¿Ok? Y dice en Éxodo 25:22, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio. La tapa del arca
es el propiciatorio donde están los dos querubines. Y ahí está el testimonio de Dios, la voluntad de Dios, lo que verifica la voluntad de Dios. Dice, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. ¿Ok? Aquí tenemos una imagen. La presencia de Dios se mostraba en este santuario, en este lugar. Muy importante, mis hermanos, muy importante. Ahora la pregunta que nosotros nos hacemos, y muchos de otras denominaciones se hacen, es, ¿qué tiene esto que ver con nosotros hoy? Pónganse ustedes a pensar, ¿qué tiene esto que ver con nosotros hoy? Eso es para Israel, eso ya pasó, eso está en la antigüedad. ¿Será eso cierto? Está en la antigüedad, eso pasó, eso es el antiguo pacto. Dios ya no quiere morar con su criatura. Ya Dios no quiere que se obedezca a su ley. Dios ha cambiado. Ok. El primer texto, lo vamos a leer, está en Hebreos 9:1. Hebreos 9:1 dice, ahora bien, aún el primer pacto que tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Si notan, Pablo, que es el que habla acá en Hebreos 9:1, no está diciendo que hay un primer pacto. Eso quiere decir que hay un segundo pacto. El primer pacto está basado en ordenanza de un santuario terrenal. Entonces significa que hay un santuario celestial. Claro. Entonces el segundo texto que tenía ahí eran Hebreos 9 y 10. Hebreos 9 y 10. Dice, lo cual es símbolo, hablando de cuál, del santuario terrenal, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto. ¿A quién no puede hacer perfecto? Al hombre. Este santuario terrenal no puede hacer al hombre perfecto. ¿Por qué? Porque no es el verdadero, sino es un símbolo. En cuanto a la conciencia, al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas. Suena como Colosenses, ¿verdad? Nadie os juzguéis en bebidas y en comida, ¿cierto? Claro, porque Pablo estaba hablando de este símbolo del santuario terrenal. No como dice por ahí, que está hablando de los 10 mandamientos. No está hablando de los 10 mandamientos. De diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. Y sigue diciendo en el versículo 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. ¿De cuál tabernáculo está hablando acá? Está hablando del santuario celestial. No hecho de manos, es decir, no de esta creación. Cuando Dios le dijo a Moisés, hazme un santuario conforme al que yo te mostraré, se lo está diciendo, yo te voy a mostrar uno para que tú lo copies. Él le mostró el santuario celestial. Sigue diciendo el versículo 12, y no por sangre de machos cabríos, no, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo tenido eterna redención. Hebreos 9:24 nos dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, no entró en el santuario que Moisés hizo, no, él no entró en ese. Figura del verdadero. El de Moisés era figura del verdadero, el que está en el cielo.
sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Cristo Jesús, ahora, en vez de tener a un sacerdote matando un corderito y trayendo la sangre de ese corderito adentro del santuario, Cristo Jesús ahora está mostrando su propia sangre por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Y qué es pecado? Según la Biblia, Primera de Juan, dice, pecado es la transgresión de la ley. Cristo Jesús está mostrando su sangre a nuestro Padre Celestial porque nosotros estamos violando la ley de Dios. Ahora, ¿está Pablo insinuando o diciendo que existe un santuario en el cielo? Obviamente que sí, él está diciendo existe un santuario en el cielo. Ahora, ¿qué contiene este santuario? ¿Es similar al terrenal? ¿Contiene los mismos utensilios? ¿Contiene un arca? ¿Contiene un altar? ¿Contiene candelabro? Vamos a ver, la Biblia nos dice. Apocalipsis 9:13. Dice, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. ¿Cuál altar tenía 4 cuernos? El altar del incienso contenía esto. Tengo una imagen acá. No se puede ver bien por la luz, pero aquí están los 4 cuernos, donde el sacerdote venía y rociaba la sangre. Ahí lo podemos ver. Ok. Apocalipsis 1:12 dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. ¿Se recuerdan de este? El candelero de oro. ¿Dónde se encontraba el candelero de oro? En el primer departamento, el lugar santo. Ok, ahí tenemos la imagen de nuevo. Acá está el candelero. Entonces Juan dice que vio a Jesús que estaba acá, en ese lugar. Entonces existe un santuario en el cielo. Gloria sea al Señor. Existe un altar del incienso. Entonces debemos de saber lo que se hacían en este lugar, ¿cierto? Debemos de saber, es muy importante para nosotros. Entonces, si existía un altar del incienso, entonces existe un lugar santísimo con un arca. ¿Existe un arca en el cielo? ¿Existe la ley de Dios en el cielo? Vamos a ver si es verdad. Aquí tenemos una imagen, otra imagen. El candelabro de 7 lámparas, los panes sin levadura, el altar del incienso. El primer departamento estaba siendo separado por una cortina. Y aquí se entraba una vez al año para expiación del pecado del pueblo. ¿Habrá Cristo entrado ahí? Vamos a ver si es verdad. Apocalipsis 15:5. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Dice que él vio que se abrió el cielo y vio el tabernáculo del testimonio. ¿Cuál era el testimonio? Las 2 tablas de piedra. Y dice que vio el arca de su pacto en el cielo. Ahora, ¿qué significa esto para mí y para ti? ¿Qué significa eso, mis hermanos? ¿Qué significa? Está en vigencia, dice la hermana. Los 10 mandamientos están en vigencia. ¿Está tachado el 4º mandamiento? Dice domingo es el día de reposo. Está tachado. En el cielo hay un santuario.
Esto es lo que significa para mí. En el cielo hay un santuario, hay un sumo sacerdote que es nuestro Señor Jesucristo, un altar, un lugar santo, un lugar santísimo, un arca del pacto, y en ese arca del pacto existen los 10 mandamientos. Eso quiere decir que yo tengo que vivir mi vida basándome en esos 10 mandamientos si soy obediente a Dios, si quiero vivir con Dios. Porque establecer la comunión con Dios, tengo que pasar el proceso de santidad que establece el santuario. ¿Me entiende? Para morar con Dios, Dios, ¿dónde que estaba morando? ¿Dónde Dios estaba? ¿Dónde estaba la presencia de Dios? En el lugar santísimo, en el propiciatorio, donde están los 10 mandamientos. Entonces, para llegar ahí, necesito entrar por la puerta primero, depositar mi ofrenda, ¿no es verdad? Después, por fe, voy entrando al lugar santo y después voy a entrar al lugar santísimo, donde me encuentro sin mancha, porque tengo que pasar por el lavatorio, ¿no es verdad? Estaba el lavatorio también. Tengo que entrar sin mancha a la presencia de Dios, donde está Dios, su presencia, como ustedes me ven aquí hoy presente, y sus 10 mandamientos. Ahora, Dios te va a juzgar a ti y a mí basándome en esa ley. Todas estas iglesias hoy en día dicen que esto es antiguo, eso está en el pasado, pero la Biblia dice que eso está presente en el cielo, el verdadero. Isaías 24, 3, 5 nos dice lo siguiente acerca de este juicio y cómo Dios va a destruir la tierra basándose en esta ley. Dice, la tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Dios le está dando una certeza, tenlo por seguro, la tierra va a ser destruida. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo. Enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Dios va a hacer esto? Si Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, ¿por qué? Él te va a decir por qué. Porque traspasaron mis leyes, falsearon el mandamiento, el 4º mandamiento, dice el sábado, no dice el domingo, no dice el viernes, dice el sábado. Quebrantaron el pacto sempiterno, 7 veces eterno. Isaías 24, 3 al 5. Eclesiastés 12, 13 y 14 nos dice lo siguiente: el fin de todo discurso es este, temer a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El todo del hombre. Si hay algo que tú tienes que hacer, es guardar los mandamientos de Dios. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Dios te va a juzgar. Dios te va a juzgar tu falsa religión, tus falsas enseñanzas, tus malos hábitos, basándose en esta ley. Santiago 2, 10 al 12 nos dice lo siguiente: porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Ahora la pregunta, ¿quién dijo, no matarás? ¿Quién dijo, no cometerás adulterio?
¿No fue ese mismo Jehová que dijo, acuérdate del sábado para santificarlo? Gloria sea al Señor. Él dijo, acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás, más el séptimo día, que es el sábado, lo santificarás y lo honrarás. Ok, sigue diciendo, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Esta ley te hace libre a ti del pecado, porque el pecado es la transgresión de la ley. Y si tú eres un pecador, tú eres bajo la ley, tú estás esclavo del pecado. Pero si obedeces a Dios, eres libre del pecado. Estás libre de esa condena que va Dios a traer al mundo por violar su ley y por falsear su mandamiento. Que Dios nos bendiga, y yo espero que cada uno de nosotros podamos entender esto, compartir esto y pasar ese proceso de purificación, santificación que se encuentra en el santuario.